más del montón, ¿no? Entre signos de pregunta, de interrogación. Uno más del montón. Y podríamos podríamos recordar varios siervos de Dios, ¿no? En la Biblia: David, Abraham, Moisés, ¿no? Jacob, el apóstol Pablo, Pedro, ¿verdad? Cada uno de los apóstoles. Podríamos hablar de sus vidas y recordar cómo el Espíritu Santo fue obrando, ¿no? Haciendo su obra maravillosa, ¿sí? Y marcando cosas y aspectos en su vida que lo llevaban a ser un buen siervo fiel. ¿Sí? Y esta mañana vamos a tocar 5 puntos, ¿sí? Que indefectiblemente, podemos decir así, cada hijo de Dios tiene que pasar, o cada hijo de Dios tiene que ser marcado por estos puntos para ser un buen siervo de Dios, ¿sí? Para brindarse al servicio de excelencia con el Señor, o para con el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano Jorge. Y como decía, podríamos hablar de varios siervos que sin buscar mucho te saltan en la palabra de Dios, ¿verdad? Buscamos de David y encontramos, ¿no? Buscamos de Moisés, buscamos de Abraham y encontramos cómo el Señor fue obrando, cómo el Señor lo fue moldeando, cómo el Señor lo fue llevando. Ahora sí voy a pedir si alguien me activa el aparato de acá, porque por los hermanos que estaba cantando. ¿Está prendido? A ver, voy a verificarlo, perdón. Amén. Gloria a Dios. No se nota. Pero gloria a Dios. Usted amén, aguante de allí. A ver. Decía que de la palabra de Dios saltan, ¿verdad? Grandes siervos de Dios. Uno puede ojear así y te salta un Isaías, te salta un Elías allí, ¿verdad? Pero estaba leyendo y quería traer en esta mañana a la vida del escritor del Evangelio de San Marcos, ¿sí? Un tal Juan Marcos, ¿verdad? Que así en una pasada, en Hechos de los Apóstoles, podemos ver algunas pinceladas de la obra de Dios en su vida, cómo Dios lo fue llevando, tocando, transformando, moldeando para formar un siervo maravilloso para la gloria de su nombre. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios en esta momento? ¿Cuántos quieren brindarse en servicio al Señor? ¿Cuántos quieren agradar a su Dios? ¿No? Y agradar a su Dios, agradar al Rey de Reyes, también va acompañado del servicio, ¿verdad? Del servicio. Estamos atravesando un momento muy lindo, como cada tanto ocurre en Salvos por Gracia, que hay reorganización, ¿verdad? Reorganización de áreas, de departamentos, ¿no? Como que se mueve un poco el hormiguero, ¿no? ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, porque ¿cuántos saben que somos una iglesia misionera? ¿Cuántos saben que somos una iglesia misionera y qué pasa con la iglesia misionera? ¿Qué pasa? Todas las iglesias deben ser misioneras, ¿verdad? Todas las congregaciones deben estar apoyando a hombres de Dios, mujeres de Dios que destinan, tocados por el poder de Dios, su tiempo, su vida para llevar el Evangelio a otros lugares. ¿Verdad? Y la iglesia debe estar, las congregaciones deben estar allí respaldando, apoyando, ¿verdad? ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa con la iglesia misionera? Que cada uno de sus congregantes, que cada uno de sus hijos debe estar ejercitado en cada área, ¿verdad? Porque
el Señor te llama de repente, ¿verdad? El Señor te llama de repente a la obra y yo solamente abría la puerta de la iglesia y sabía abrir la puerta. ¿No? No sabía cambiar una canilla, no sabía hacer otra cosa más que abrir la puerta en la iglesia, que está buenísimo, ¿verdad? Y necesitamos reorganizarnos cada tanto y está bueno porque es para que cada uno crezca en cada área, ¿verdad? Para que uno, cuando el Señor dice, bueno, ahora Sabina, te vamos a llevar, el Señor te lleva al Líbano, Sabina va al Líbano, para la gloria de Dios y está preparada en todo, ¿verdad? Está preparada para toda buena obra, ¿verdad? Nuestra hermana Griselda está trabajando ahora con adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Allí también y así, ¿no? En cada área. Y el Señor, y es un buen momento, ¿verdad? Porque cuando hay reorganización, hay tiempo de oportunidades también. ¿Amén? Así que te voy a pedir, decirle al que está a tu lado, es tiempo de oportunidades. ¿Amén? Quiero que vamos a Hechos, capítulo 12, y podamos comenzar a hablar de 5 marcas que el Señor puso o hizo en la vida de este hermano Juan Marcos. ¿Amén? Dice capítulo 12 de Hechos, capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 11. Por eso también que los martes se va a dedicar a la enseñanza en estos tiempos, ¿verdad? Para que cada cosa, en cada tema, sus hijos estén preparados. Así que si no puede venir físicamente, sígalo por las redes, ¿sí? Porque es importante, si usted quiere servir al Señor, es importante que este tiempo se meta de lleno, ¿eh? A ser moldeado por el Señor. Sí, vamos a ver lo que habla la Biblia de nuestro hermano Juan Marcos. Hechos capítulo 12, dije, versículo 11, dice así: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor, dice, ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sí? Habiendo considerado esto, llegó a casa de ¿quién? De María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan? Pedro allí encarcelado, ¿sí? Pedro, llevando la palabra del Señor, fue encarcelado y ahora los hermanos estaban allí, en la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, ¿no? Y la primera marca que tuvo, el primer punto, ¿no?, que el Señor tocó a Juan Marcos fue la marca del compromiso. ¿Sí? ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor en este tiempo? ¿Ven? En la casa de María estaban orando por Pedro. La iglesia se reunía en las casas, ¿verdad? En ese tiempo estaban los creyentes, se reunían a orar, estaban orando por Pedro, ¿no? Dicen que allí, leyendo un poco de historiadores, dicen que en la casa de María
Dicen algunos historiadores que allí donde vino el Espíritu Santo sobre los 120, era allí la casa de María. Otros se animan a más y dicen que la última cena que compartió el Señor estaban allí, en la casa de María. No lo podemos afirmar, pero lo cierto es que Juan Marcos vivía allí. Él era la casa donde él vivía y él estaba allí. Era un espectador de lujo de lo que el Señor estaba haciendo. Él vio cómo Pedro fue liberado. Él vio cómo la gente llegaba a los pies de Cristo. Se reunían en la casa, él estaba allí, ¿sí? Venían, él veía cómo personas, pescadores, hombres laburantes, ¿verdad? Veía cómo personas comunes, ¿no? Hombres comunes que no tenían una preparación, de repente eran tocados por el Espíritu Santo y transformados en poderosos y elocuentes predicadores de la palabra de Dios, ¿no? Él veía cómo esos hombres comunes, ¿no?, que los veía trabajando, de repente parecía que habían estado en el mejor instituto, en el mejor seminario y podían hablar de las maravillas de Dios, como si hubiesen estado internados estudiando la palabra de Dios. Era maravilloso lo que pasaba allí en ese entonces, y lo que vivía Juan Marcos, lo que él podía ver, ¿verdad? ¿Cuántos me siguen? Juan Marcos allí, me imagino al joven allí, en la casa, bueno, los martes, hoy es martes, van a venir los hermanos, decía Juan Marcos, y bueno, tengo que estar allí, ¿no? Y supongamos que sea un martes, ¿no? Y el domingo, y mi mamá quiere que esté, y bueno, y él estaba ahí en la reunión, ¿verdad? Y estaba Marcos allí, Juan Marcos, expectante, estaba allí viendo todo lo que el mover del Espíritu Santo. Hasta aquí era un espectador. Necesitaba la marca, el toque, necesitaba encontrarse con Dios para comprometerse con la obra de Dios. Hasta aquí era y la Biblia, ¿verdad? No habla de él más que esto que dice, y lo que vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo pinceladas de lo que dice la palabra de Dios sobre él, ¿no? Pero hasta aquí él era un congregante. Y capaz que era congregante porque la gente venía a su casa, no lo sé, ¿verdad? Y estaba como medio obligado, ¿no? Pero se ve que el Señor fue obrando, ¿verdad? Y todos los hombres, ¿no? Todos los hombres de Dios, ¿no? Podemos abrir la Biblia y ver de tapa a tapa que todos los hombres de Dios necesitaron esa marca, ese toque, ese encuentro para comprometerse con el Señor. ¿Sí? Podemos hablar, yo marqué a Moisés, ¿sí?, en el palacio del faraón. ¿Se acuerdan Moisés, que había sido encontrado por la hija del faraón, ¿verdad? Allí en el río, ¿sí? Moisés, que creció en el palacio egipcio, en el palacio del faraón, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan la vida de Moisés? Dice la palabra de Dios, él crecía allí, pero ¿quién le enseñaba? Su mamá. Miren el plan maravilloso de Dios. Su propia madre era la niñera de él en el campo enemigo, ¿verdad? En el palacio del faraón. Y allí Moisés crecía, pero seguramente y seguro el Espíritu Santo, Dios, estaba obrando, y cada palabra, cada mensaje, cada enseñanza de su mamá estaba activa en él, ¿no? Estaba allí latente en él, hasta que él tuvo que salir, ¿verdad? Allí viviendo, lo tenía todo, ¿verdad? Todas las comodidades que ustedes se imaginan, porque vivía en el palacio del faraón. Pero el Señor lo tuvo que sacar un poquito afuera y mirar cómo sufrían sus hermanos, cómo eran castigados sus hermanos, cómo
Sus hermanos eran esclavizados, golpeados y tratados, ¿verdad?, duramente como esclavos. Y el Señor le hizo ver eso a Moisés. Y ese fue el punto donde Moisés cambió. Ese fue el punto donde Moisés se comenzó a comprometer con la causa, ¿no? Y Dios usa diferentes cosas, diferentes situaciones en la vida para ponerte cara a cara con Él y decirte: ¿y ahora qué vas a hacer? Dios usa, ¿no? Dios nos pone entre la espada y la pared muchas veces a sus hijos, porque Dios no te trajo para solamente ser un congregante de salvo por gracia, ¿no? Hablamos que somos una iglesia misionera que tiene cada uno de sus miembros debe estar preparado para toda buena obra. ¿Amén? Entonces, Moisés allí, ¿no?, viendo cómo sus hermanos, ¿no?, y Dios usó eso para que él pueda hacer un clic en su vida y decir: ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el amor de Dios en mi vida? ¿Dónde está el obrar de Dios en mi vida? Y luego sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Dios usa diferentes situaciones para marcarte, para dejar de ser un asistente, un congregante, y para transformarte, convertirte en un siervo de Dios. Dios en este tiempo quiere marcarnos con ese compromiso de saber de que Él nos llamó, de que Él te llamó. Y no te llamó como uno más del montón, sino te llamó para marcarte con un compromiso, y no con una congregación, sino un compromiso con Él. Ese compromiso con Él me lleva a estar comprometido con mis hermanos. Ese compromiso con Él me lleva a crecer en cada área que Él me quiera poner. Amén. A veces estamos comprometidos con otras cosas, ¿verdad? A veces los jóvenes comienzan una carrera y están comprometidos con esa carrera, ¿no? Y están metidos en esa carrera. A veces el que tiene que llevar el sustento al hogar está comprometido con su trabajo, solamente está comprometido. Los adultos están comprometidos en hacer plata nada más porque yo quiero que mis hijos estén bien y quiero prepararlos para el futuro, ¿no? Y a veces están ahí, agachan la cabeza y van y nos comprometemos con cosas, nos comprometemos con otras situaciones, con otras cosas y son cosas que a veces brillan más en nosotros que el compromiso con Dios. Son cosas que a veces brillan más, que saltan más a nosotros, que nos surgen más a nosotros que comprometernos con Dios. ¿Sí? Moisés lo tenía todo, él estaba cómodo allí. Pero él sabía, ¿no? La semilla desde su niñez había sido sembrada, Dios ya lo había marcado, ¿no? Y ese compromiso se tenía que dar de esa manera porque Dios lo había preparado. Y tuvo que ver la necesidad, ¿no? Juan Marcos tenía que ser sacudido por eso. Él era un espectador hasta acá, ¿sí? El Señor quiere en este tiempo marcar a sus hijos con el compromiso firme con Él. ¿Sí? El Señor te quiere hablar en esta mañana. El Señor te quiere sacar de tu comodidad de congregante. Decir: no, yo cumplo, yo vengo, ¿no? Hay otros, ¿verdad?, que sirven, pero solamente en el área que les gusta, ¿sí? O que les conviene, digamos, entre comillas, ¿no? O otros preguntan: ¿y quién va a estar a cargo? A ver si estoy para servir o no. Díganme primero quién va a estar a cargo, y si ese que está a cargo, bueno, me agrada, bueno, ahí vamos viendo, vamos negociando, ¿verdad? El otro día compartía con el grupo de alabanza, ¿no?
Cuando el Señor vino al templo y estaban los cambistas, los mercaderes negociando allí, y el Señor nos llevaba a vernos a nosotros mismos y a decir que debemos dejar de negociar con el Señor. Que el Señor quiere un templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que necesitamos cada día, y esto es de continuo, ¿verdad? De continuo nuestra vida, cada día debe debemos expulsar lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Para lo que a veces negociamos con Dios, ¿sí? Para aprender a agradarle a Él, el Espíritu y el verdad. ¿Sí? Este es un tiempo de oportunidades para que aquel que es marcado por el compromiso de Dios se pueda comprometer con el Señor y con la causa, que es llevar el Evangelio, que es reconciliar al mundo con Cristo. Amén. La primera marca que tenía que tener Juan Marcos era la marca del compromiso. ¿Ven? ¿Te animás a preguntar al que está a tu lado? ¿Estás comprometido con Dios? ¿Te animás a comprometerte con Dios? ¿Ven? Vamos a leer Hechos, ahí mismo, capítulo 12, versículo 25. Es un poquito complicada la semana para la salud. Bueno, hasta acá teníamos que Juan Marcos estaba allí, era un espectador, ¿verdad? Era un congregante. Y en el versículo 25 del capítulo 12, miren lo que dice ahora la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver otro punto, ¿no? Otra marca que tenía que tener Juan Marcos, que era la marca de la cruz, y que todo siervo de Dios, todo hijo de Dios tiene que tener, es la marca de la cruz. Versículo 25 del capítulo 12 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo, ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, marcado por el compromiso. Ahora, Bernabé y Pablo deciden llevarlo. Ahora era momento de salir a la obra misionera porque ya había sido marcado por el compromiso. Allí dice, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sí? Luego de la marca de este compromiso, luego Juan Marcos tenía que salir porque está bien, estaba allí en la comodidad. Dicen que María era una persona que vivía bien, económicamente estaba bien. Y ella podía abrir su casa y se congregaban allí, ¿verdad? Ella vivía bien. Y Marcos estaba allí con aire acondicionado, ¿no? Estaba tranquilo, estaba ¿verdad? Allí con todas las comodidades que tiene la congregación. Él estaba allí. Pero luego de la marca del compromiso dijeron, bueno, Bernabé y Saulo dijeron, bueno, ahora te venís con nosotros. Ahora te venís con nosotros, y él tenía que salir de esa comodidad, ¿verdad? Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Él tenía que salir de su lugar. Él tenía que salir del lugar donde él sabía moverse. Él tenía que ahora acompañar en la obra misionera, ¿no? Y decidieron llevarlo. Y vamos a Marcos, capítulo 8, versículo 34.
Libro de Marcos, San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Decía el Señor Jesús, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acá Juan Marcos necesitaba esa marca, la marca de la cruz, salir de su comodidad, ¿no? Y acá el Señor, vemos cómo le decía a sus discípulos: si alguien quiere, si alguno de ustedes, ¿no? Y si vamos un poco más adelante, Él les comienza a anunciar lo que iba a pasar, Él les comienza a anunciar lo que iba a sufrir, Él les comienza a anunciar su muerte, su crucifixión a sus discípulos, y luego les dice: y ahora que les conté esto, que voy a pasar yo, ahora que les conté cómo me van a tratar, ahora que les conté lo que viene, dice el Señor Jesús, ¿no? Llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir, si alguno me quiere seguir ahora, ¿no? Ahora me quieren seguir, pues entonces niéguese cada uno y tome su cruz y siga. Y ahora era el tiempo, ¿no? Allí Juan Marcos, que tenía que salir de lo que él estaba habituado a moverse, ¿no? Ir más allá, romper con los esquemas que él tenía en su comodidad, ¿verdad? Porque vamos a decir, ¿verdad? Como que uno aprende a moverse, vamos a ponerlo así, evangélicamente, ¿no? Porque uno aprende y la tiene recontra clara en el mundillo evangélico, pero necesita el compromiso, necesita romper con todo para tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Sí? Y el Señor está haciendo eso, y está llamando a sus hijos a un verdadero compromiso. A que salgas de tu comodidad, a que yo salga de mi comodidad para seguir a Cristo. ¿Amén? Eso es lo que decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. Los romanos hicieron de la crucifixión un espectáculo, ¿no? Cada condenado a muerte tenía que cargar su cruz, o por lo menos lo que se llama el patíbulo, ¿no? Esa madera, ¿verdad?, transversal, ¿no?, que la llevaban, ¿no? La llevaba el que estaba condenado para ser crucificado, ¿no? Y se burlaban, lo azotaban, lo escupían, ¿no? Y Jesús les decía esto, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, pero niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿no? Y deberíamos hacer, ¿verdad?, así como Simón, que ayudó a llevar la cruz del Señor. Y algunos hablan, y algunos muchas veces en chiste, o no tan en chiste, ¿no? Algunos interpretan que llevar la cruz es por ahí aguantar a un hermanito difícil de la congregación, ¿no? No sé por qué todos miran para un lado, ¿no? Algunos piensan que es aguantar a alguien, ¿sí? O los casados dicen: no, mi suegra es la cruz, ¿verdad? ¿No? O algunos dicen otras cosas, ¿verdad? Pero lo que Jesús estaba diciendo es otra cosa. Jesús estaba diciendo: así como yo voy a cargar la cruz y voy a ser crucificado, así como a mí me van a maltratar, así como van a hacer esto y esto y esto y lo otro conmigo, así vos tenés que tomar tu cruz, porque estás marcado por el compromiso.
Amén. Moisés entendió ese concepto también, de tomar su cruz. ¿Sí? Antes aún, ¿no?, de la obra del Señor Jesús, porque Moisés, ¿no?, nos habla el libro de Hebreos que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice la palabra de Dios. Moisés dice que renegó de que lo llamen hijo de la hija de Faraón. No, él renegó, él no quería que lo llamen así. Él no quería que lo conozcan así. Él escogió ser maltratado que tener todos los deleites temporales. Él escogió hacer la obra de Dios. Él escogió el compromiso. Él escogió el servicio. Él escogió ir a darlo todo por Dios y para salvar al pueblo. Él escogió todo por la causa de liberar al pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos le pueden decir al que está a su lado: ¿estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Cuántos le pueden decir al que está a su lado: ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo? Amén. Yo recuerdo por ahí cuando era adolescente, joven, así, ¿no? Estaba entre la adolescencia y la juventud, la familia congregaba, iba a la iglesia, servía, y yo, y vieron todos los jovencitos, los niños, los adolescentes, que a veces en las escuelas o en el grupo de amigos, ¿no? En el grupo, parece que por agradar a Dios somos sapos de otro pozo, ¿verdad? A veces se burlan, inclusive, a veces, ¿no?, la pasan mal, a veces es difícil, ¿verdad?, encajar, ¿no? Me acuerdo que entre la adolescencia y la juventud practicaba deportes, me encantaba practicar deportes y resulta que las reuniones coincidían justo con las actividades deportivas. Las reuniones coincidían con eso, ¿verdad? Y uno u otra, o si no coincidían con alguna actividad con los jóvenes o algo, ¿verdad? Y siempre estaba en esa disyuntiva, siempre estaba allí, ¿no? Y me sentía mal si me iba a hacer lo que me gustaba, lo del deporte, y cuando estaba en la iglesia y decidía estar en la iglesia, me sentía mal porque no estaba haciendo el deporte que me encantaba, que inclusive me venían a buscar, decían: tenés condiciones, andame para adelante, y estabas allí, ¿no?, en la adolescencia, en la juventud, y muchos dicen, ¿no?, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero muchos dicen: entonces, ¿qué? ¿La vida con Cristo es prohibición? ¿La vida con Cristo es prohibir esto, no hacer lo otro? Y yo aprendí que no, ¿no? Hoy puedo decir que no, ¿verdad? Porque morir significa gracia. Porque el dejar algo es que se abra más gracia de Dios para tu vida. El dejar otra cosa es que el Señor te abra más gracia para tu vida, para que puedas desarrollarte, para que puedas avanzar en Él, para que puedas crecer. Entonces, si tenés que dejar algo por el Señor, déjalo. Si tenés que prohibirte de algo para dedicarte de lleno al compromiso con el Señor, hacelo, porque Dios te va a abrir camino donde vos no lo ves. Eso es compromiso. Y podemos tocar muchas áreas de la vida de cada uno, ¿no? Pero cuando
Yo aprendí que cuando uno se niega, cuando aprende a negarse en esas pequeñas cosas, ¿verdad? La gracia del Señor está cuando te das vuelta para mirarlo a Él. La gracia del Señor siempre está allí abriéndote camino, por acá, por allá, quizás golpeándote, quizás poniéndote de rodillas. Pero la gracia del Señor luego te levanta y te lleva a flote. Porque eso es amor por el Señor. Entonces todo lo que hagas, todo lo que dejes por el Señor, va a ser bien recompensado. Porque Dios no es deudor. Porque Dios paga mejor. ¿Ven? Gracias a esa oportunidad, gracias al poder de Dios. Gracias significa también ser un pequeño Cristo, un seguidor de Él. ¿Ven? ¿Cuántos en esta mañana van a permitir que esa marca de la cruz pueda estar en su vida? ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta mañana y decirle: Señor, yo te quiero servir? Señor, quiero que marques mi vida. No importa si soy niño, quiero servirte. No importa si soy adolescente, si soy joven, Señor, quiero encontrarme contigo. Quiero recibir tu marca, Señor, para servirte, para agradarte, para crecer en cada área donde tú me pongas, donde tenga que estar. Quiero entender tus propósitos, Señor. Gloria a Dios. Volvemos a Juan Marcos. Él había recibido la marca del compromiso, la marca de la cruz en su vida. Y vamos a tocar otro punto, otra marca que él recibió. Y nos vamos a dirigir al capítulo 13 del libro de los Hechos. Otra pincelada que nos muestra la palabra de Dios sobre la vida de Juan Marcos. Ahora, él dejó de ser un espectador. Él fue llevado por Pablo y Bernabé. Y ahora iba a ser marcado por el servicio. Y todo hijo de Dios necesita ser marcado por el servicio. Capítulo 13, versículo 5, dice así la palabra de Dios: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante, ¿no? Ahora él viajó y ahora él estaba como de ayudante. Salió de su comodidad, salió de su lugar. Y él podría decir: a ver, ¿no? Ahora me trajeron como ayudante de misionero. ¿Qué hacía un ayudante de misionero? ¿No? Él podría decir: yo estaba allá tranquilo, muchachos. Pablo, Bernabé, yo estaba allá. Tío Bernabé, estaba tranquilo allá. Y yo veía el mover de Dios. Vi Pentecostés, estuve allí. Y ustedes ahora me traen acá para hacerme ayudante de misionero. ¿Qué hacía el ayudante? Era el que estaba sirviendo en todo, el que le estaba facilitando todas las cosas a los misioneros, ¿verdad? Como la otra vez decíamos, era el plomo de los misioneros, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta hacer plomo? A nadie, ¿verdad? A algunos sí. Pero a veces son áreas en las que tenemos que servir y ser formados, ¿verdad? Para lo que Dios quiere con nosotros. Y allí estaba Juan Marcos, ¿no? Era el plomo de los misioneros, él estaba allí. Y él podía renegar tranquilamente de eso, ¿no? Pero él necesitaba
esa marca, la marca del servicio. Él necesitaba vivir otra experiencia y lo habían elegido a él. Y se acuerdan de Jacobo y Juan y la madre, ¿no? Que se acercaron a Jesús y dijeron: Señor, ¿no? Acordate, Señor, estaría bueno, dice, que uno, cuando estés allá, dice, en la gloria, uno esté a la derecha, el otro a la izquierda, Señor, podamos estar allí en tu gloria. Y vino la mamá: sí, Señor, estaría bueno que mis hijos, acordate de ellos, ¿no? Estaban en el seminario intensivo con el Señor durante 3 años y aún no habían entendido la marca del servicio. Ellos buscaban un lugar, ¿no? Ellos buscaban, ¿no? Y muchas veces, las personas buscan un lugar, ¿no? Adecuarse a un lugar, ¿no? Estar tranquilos en un lugar y decir: esto es lo que yo le doy al Señor, ¿no? Pero el Señor quiere romper toda tu estructura de pensamiento, tus esquemas, para transformarte en un siervo, en una sierva de Dios. ¿Y dónde vemos esa marca del servicio? La vemos en Juan 13. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No? ¿Quieren acompañarme a San Juan capítulo 13? La marca del servicio. Gloria a Dios. El lavamiento de los pies. Allí es la marca del servicio. ¿Amén? Dice el capítulo 13, versículo 4: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? Y entonces después vino Pedro y dijo: no, Señor, ¿cómo vos me vas a lavar? Es necesario, Pedro, ¿no? Y cuando Pedro lo entendió, dijo: no solo los pies, todo quiero que me laves, ¿no? Juan 13 nos marca y nos hace ver esa marca del servicio que todo hijo de Dios debe tener, que todo hijo de Dios debe pasar, ¿no? Comprender que hay que servir en cada área. Si soy, me toca ser ayudante del ayudante de que abre la puerta, lo voy a hacer. ¿Qué hará un ayudante del ayudante que abre la puerta? ¿No? Poder hacerlo, porque el Señor va a ver tu fidelidad allí, y de repente te va a poner en otra área, y de repente te va a poner en otra área. ¿Y qué va a ser tu tarea? Ser el mejor, abridor de puertas, vamos a decir, para que sea más claro, ¿no? Que la gente que ingresa pueda ver tu cara llena de la gracia del Señor, del amor de Dios, que puedas dar la bienvenida a las personas y que las personas puedan ser impactadas por el Espíritu Santo desde que entran a este lugar. Eso es entender el servicio al Señor, estar preparado, ¿no? Y si me toca, el otro día les comentaba a unos hermanos, si me toca limpiar la iglesia, ¿no? Vengo con el gozo del Señor y vengo por amor al servicio al Señor, y cada vez que estoy limpiando la iglesia estoy sacándole el polvo a la silla y estoy orando por el que se va a sentar acá, estoy orando por la persona que se va a sentar en esta silla, estoy orando por mis hermanos que van a congregar, que van a venir, y qué bueno que mis hermanos vean el lugar limpio, fresco. Esa es la actitud de servicio. Voy a limpiar porque quiero agradar a mi Señor, quiero servir a mis hermanos. Que vengan y el lugar sea un lugar ameno, un lugar lindo, donde ellos puedan venir y estar
buscando al Señor y exaltando al Señor, y que su preocupación sea por adorar a Dios y aprender de su palabra. Esa es la actitud del que sirve al Señor. Y no dice, uy, ahora me tocó esto. Y ahora me pusieron acá o me pusieron allá. ¿Verdad? Necesitamos la marca del servicio como hijos de Dios. Necesitamos la marca del compromiso. Necesitamos la marca de la cruz. Necesitamos la marca del servicio al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos lo entienden? Gloria a Dios. Vamos a otro punto. Otro punto que Juan Marcos tuvo que pasar para transformarse en un verdadero siervo de Dios. Es la marca del alfarero. La marca donde el Señor comienza a moldear tu vida, comienza a moldear tu carácter, comienza a moldear tus pensamientos, tus emociones. El Señor te quiere llevar a un nuevo tiempo y comienza a moldearte. El Señor quiere llevar a su iglesia a un nuevo tiempo y comienza a tocar, a transformar. Algunos parecen que en vez de avanzar retroceden, pero el Espíritu Santo está obrando y los va levantando por la gracia del Señor. Amén. Seguimos en Hechos capítulo 13, vamos al versículo 13. Ya estaba Juan Marcos allí, con Pablo, con Bernabé. Marcos estaba de ayudante y ahora necesitaba a él la marca del alfarero. No, el Señor parecía a él que estaba retrocediendo, que estaba estancado allí porque estaba de plomo de misionero, estaba de ayudante de misionero, ¿verdad? Y dice Hechos capítulo 13, versículo 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Dice, pero Juan, ¿no? Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿No le gustó ser plomo? ¿No le gustó ser ayudante de misionero? Juan Marcos se volvió. Abandonó el ministerio, abandonó esa tarea a la cual había sido llevado por los hombres de Dios. ¿Sí? Pero, ¿saben qué pasa cuando uno parece que se estanca? Parece que retrocede, parece que está allí con un montón de signos de pregunta: ¿y qué hago? ¿Y qué estoy haciendo? ¿No? Es el mejor momento para que el alfarero comience a trabajar en su vida. En esos momentos así, es el mejor momento donde el alfarero comienza a trabajar. El barro es el mejor momento, es el mejor estado, ¿no? Para que el alfarero comience a trabajar, comience a moldear, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿sí? Y el alfarero comienza a trabajar en tu vida, comienza a moldearte, comienza a meterte de nuevo en el horno, ¿sí? Comienza a meterte luego en el horno, y en el horno, ¿no? Esa obra que el alfarero pensó mientras moldea, mientras trabaja, ¿no? Esa obra, ¿no? Las impurezas, ¿no? En el horno dice que se van yendo para arriba, hasta que sale lo que el alfarero tenía pensado, lo que el alfarero quería hacer. ¿Sí? El barro es muy moldeable. Necesitamos esa marca del alfarero, y necesitamos muchas veces pasar cosas, ¿verdad?, para encontrarnos con el alfarero y decir: Señor, haz lo que tengas que hacer de mi vida.
Señor, moldeame, haceme un siervo, una sierva tuya, haceme un hijo tuyo. ¿Sí? ¿Cuánto quieren que Dios trabaje en su vida? Cuando más insuficiente nos sentimos, más lugar de Dios hay en nuestra vida. Ahora, cuando más autosuficiente nos sentimos, hay menos lugar de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo te sentís? Preguntarle que está aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís insuficiente? Dios tiene mucho para vos. Si te sentís autosuficiente, necesitas pasar por el taller del alfarero. Necesitas ser moldeado, necesitas ser moldeado. Dios está llamando niños, Dios está llamando jóvenes, Dios está llamando hombres, mujeres, matrimonios para el servicio. Dios no te trajo a esta iglesia, a esta congregación, para ser un congregante más. Eso tenés que saberlo. Dios, en cada mensaje que se da de este lugar, te está impulsando a rendirte, a dejar, a negarte para que su nombre sea exaltado y para que Él pueda usarte para su obra maravillosa. ¿Ven? Pero el barro necesita ser moldeado. Pero necesitamos ser marcados por el compromiso. Pero necesitamos ser marcados por la cruz y aprender a negarnos, ¿no? A dejar cosas que sabemos que no están bien, por agradar al Señor. Y a brindarnos en el servicio al Señor, en cada área donde nos toque estar. ¿No? Si es ayudante del ayudante, ¿no? Quizás es porque el Señor está trabajando, necesita trabajar algo en mi vida. Y quizás en otro tiempo te lleve a otra cosa, y quizás en otro tiempo a otra cosa. Pero el Señor está trabajando y eso tenés que saberlo. Y sos congregante de salvos por gracia. Es un tiempo de oportunidades. Y quería compartirte, ¿no? Acá vemos cómo Juan Marcos, ¿qué pasó con Juan Marcos? ¿No? ¿Se cansó? ¿Se volvió? ¿Qué pasó? ¿No? Y imagino allí llegando otra vez a la casa de su mamá. ¿Qué pasó, querido? ¿Qué le diría? No, es que el tío Bernabé, Saulo, no, es muy exigente. El pastor Martín, ¿no? El hermano Ángel ahí con el seminario, ¿no? ¿Qué diría Juan Marco en la casa? Y ahora, estamos acá, todo bien, de gloria en gloria, te mandamos a la misión. Y ahora, y él estaba allí. Y vamos a ver porque necesitaba una marca más para que esa vasija preciosa que el Señor estaba trabajando, formando, pueda ser terminada y pueda brillar para la gloria de Dios con el brillo del Señor. ¿Bien? Y la otra marca que necesitaba con Marcos es la marca de la restauración. La marca donde el Señor ya allí está obrando y formando un producto final. Esa vasija ya tiene que salir del horno para exponerse. Esa vasija ya tiene que salir del horno para estar en la vidriera. Él lo llevaron, pero bueno, él podía decir, bueno, yo estuve acá, estuve allá, vi Pentecostés, vi lo otro, pero
¿Y se acuerdan que la reunión era en la casa de mi mamá? Acuérdense. Ahí tomaban juguito, agüita, eran bien atendidos y ahora me tienen sirviéndolo a ustedes. No, y volvió. Pero él necesitaba la otra marca. Y esa marca la vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Ven? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice así: el apóstol Pablo ya ahí en la cárcel escribiendo, el apóstol Pablo ya casi en el final, ¿verdad?, de su obra, de su vida, escribe y en el versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Vamos a leer desde el 10. Entonces escribe el apóstol Pablo, dice: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos, a ese que se había quedado, ¿verdad? A ese que se había quedado, a ese que se había regresado, ¿no? Toma a Marcos, ¿no? Decía, ahora, pero... Y que cuando ellos habían comenzado este viaje misionero para predicar en diferentes ciudades, ¿sí? Bernabé y Pablo luego dijeron, bueno, vamos ahora a volver a recorrer todos estos lugares donde anduvimos predicando, a visitar todas las iglesias que fuimos confirmando. Pero allí hubo una disputa entre Pablo y Bernabé, ¿verdad? Porque dijeron, Bernabé dijo, vamos a llevar a Marcos, vamos a llamarlo a Marcos para que vaya con nosotros. Y Saulo dijo, no, a ese que nos dejó, de ninguna manera. A ese que se volvió, de ninguna manera. Dice, no, a ver si nos dejan mando otra vez, ¿no? Entonces hubo una discusión allí entre los siervos de Dios, entre Pablo y Bernabé, que hicieron que para volver a recorrer, dice que Bernabé, ¿no?, agarró a Marcos y Pablo agarró a Silas como compañero y volvieron a retomar ese viaje, ¿no? Volvieron a retomar ese viaje misionero y volvieron a visitar, ¿no? Y allí estaba siendo marcado Bernabé y enseñando, confirmando a Juan Marcos, ¿sí?, para la obra de Dios. Y vemos cómo así se separaron y ahora acá dice, bueno, ahora miren que el que escribe, ¿quién es? Pablo. El que escribe es Pablo y dice, versículo 11, ¿verdad? Toma a Marcos y tráele contigo. Dice, porque me es útil para el ministerio. Ahora ya está, ahora es un producto final. Ahora es hora de Juan Marcos, ¿no? Aquel que se volvió, ¿no? Aquel que volvió para atrás, ¿no? Fue moldeado por el alfarero y ahora es el tiempo de su restauración. Y Pablo dice, solo Lucas está conmigo, y lo hace públicamente y escribe
y trae a Marcos, ¿no? Porque podría haber dicho y trae a Marcos, no, pero el apóstol Pablo escribe porque es útil en el ministerio. ¿Cuántos se acuerdan de Onésimo? Onésimo también está allí, ¿verdad? Onésimo, aquel que en otro tiempo, ¿no?, era inútil, ahora es útil para la obra de Dios. Aquel que en otro tiempo no hacía las cosas que agradaban a Dios, ahora sí era útil para el Señor. ¿Ven? El apóstol Pablo comienza a buscar personas fieles, personas que ya no iban a fallar, personas que habían sido marcadas por la marca del compromiso, del servicio, por personas que habían sido marcadas por el alfarero, personas útiles. Muchas veces la disciplina, ¿verdad? La disciplina es una herramienta para restaurar. Y en Salmos por Gracia es así, ¿no? La disciplina es una herramienta para restaurar, para levantar al que está caído, al que está débil, ¿no? Yo he pasado por otras congregaciones, otros lugares, donde la disciplina era para marcar a aquel que cometió un error, que la disciplina era para aislar al que estaba, ¿verdad?, en algo. Pero la disciplina del Señor es para restaurar. La disciplina del Señor es para levantar, para apoyar, para soportar, para que todos sus hijos sean levantados, para que todos sus hijos puedan ser comprometidos con el Señor, para que todos sus hijos puedan trabajar para la obra de Dios y entender cuál es el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se quieren comprometer con eso? Don Marcos ahora estaba en una restauración completa, ¿no? Ahora lo pedía, el mismo Pablo lo pedía. Venía, ahora tráeme a Juan Marcos porque es útil, ahora es útil, porque ya pasó por diferentes procesos. Juan Marcos restauró su ministerio, ¿no? El Señor restauró su ministerio, ¿no? El Señor restauró su reputación, ¿no? Vamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 10. El apóstol Pablo aquí escribiéndole a los hermanos de Colosas. Dice, vamos a leer desde el 7, a ver, versículo 7 del capítulo 4 de Colosenses. Dice, todo lo que a mí se refiere, escribe el apóstol Pablo, os lo hará saber Tíquico, ¿no?, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Versículo 8, el cual dice, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9, dice, y ahí aparece, con Onésimo, dice, amado y fiel hermano. Onésimo, que antes era inútil, ahora era útil, y dice, amado y fiel hermano, ¿verdad? Que es uno de vosotros. Todo lo que acá dice pasa, os lo harán saber. Dice el versículo 10, Aristarco, ¿no?, hermoso nombre, mi compañero de prisiones, os saluda, y dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Dice, si va Marcos, dice, si fuere Marcos,
Dice, vosotros recibidle. ¿Se acuerdan que antes dije algunas cosas de él? Di algunas instrucciones, que este hermano estaba ahí medio a dos aguas jugando, ¿no? Bueno, ahora recíbanle, porque es útil, porque es amado, porque es como uno de nosotros, dice el apóstol Pablo. Escribe el apóstol Pablo, ¿no? Su reputación, ¿no?, ahora es también restaurada. Su ministerio es restaurado, su reputación es restaurada, porque ahí sí Pablo de puño y letra dice, ahora recíbanme, ahora es útil, es una maravilla, hermano, es un producto terminado, ahora es un siervo de Dios, ayúdenme en el ministerio. Amén. Dios te dice en esta mañana, vamos a ponernos de pie. Voy a pedir a mis hermanos que puedan estar pasando los músicos, vamos a cantar luego una vez más esta canción que dice que tengo hambre del Señor. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Dios te dice en esta mañana, ¿estás listo para el servicio? ¿Estás lista para el servicio? Niño, ¿estás listo para el servicio? Joven, adolescente, ¿estás listo para servir a tu Dios? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? Matrimonios, ¿están listos para ser usados por Dios? ¿Están listos para edificar su familia bajo los preceptos del Señor? Hombres, mujeres, de salvos por gracia, ¿están listos para servir al Señor, para morir, para negarse, para encontrarse, para ser marcados por el compromiso, por la cruz, por el servicio, a ser moldeados por el alfarero, a ser restaurados, a ser confirmados, a ser enviados para la obra de Dios? El salmista decía, Señor, mi corazón está dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a negarse por amor del Señor?